hemos visto sobre cada paso que Moisés tuvo que dar para consagrar a los futuros y flamantes sacerdotes de Israel para que ministren en ese tabernáculo que recientemente había sido inaugurado. Ya estaba el tabernáculo, pero faltaba los sacerdotes que ministren en ese santo lugar. Y en el capítulo anterior, el martes pasado, hemos visto paso por paso lo que se hizo en esa ceremonia. Y todavía dijimos que es un principio de Dios, que para ministrar en las cosas santas de Dios, no se ministra de cualquier manera. Es necesario que el sacerdote esté limpio de inmundicia y de pecado. Es necesario que el sacerdote tenga las vestiduras necesarias vistiéndose del Señor Jesús. Y hemos visto los distintos tipos de sacrificios que hizo Moisés ofrecer a Aarón y a sus hijos para que ellos estén limpios de pecado, libres de culpa delante de Dios, para que después de eso ellos puedan estar en condiciones de ofrecer los sacrificios a Dios que traía el pueblo y en condiciones como para ministrar en las cosas santas de Dios. Hoy vamos a ver qué sucedió al octavo día. 7 días duró la consagración, significa el número perfecto, el número de consumación, el número de Dios, que significaba que los sacerdotes fueron consagrados totalmente para Dios, vivirían para Dios, escucharían para Dios, caminarían para Dios, su mente estaría para Dios, su vida sería para Dios. Y esa es consagración, ese es vivir en santidad en la presencia del Señor. ¿Qué sucedió al octavo día? Y es lo que vamos a dar ahora, por favor, versículo 1 y versículo 2. En el día octavo, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel, y dijo a Aarón: toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para holocaustos, sin defecto, y ofrécelos delante de Jehová. En el día octavo, Moisés llama a Aarón, a sus hijos, a los ancianos. Era el primer día después de la consagración. Se le ordena a Aarón que ofrezca una ofrenda de expiación y una ofrenda de holocausto. Fue al octavo día porque antes de este octavo día ellos eran considerados indignos como para ministrar en las cosas santas de Dios. Ya fueron consagrados y entonces ahora estaban capacitados como para presentar ofrenda delante de Dios. Aarón debía tomar un becerro provisto por sí mismo. No era del pueblo, sino un becerro provisto por sí mismo, porque era para expiación de su propio pecado. Algunos estudiosos creen que Dios, el primer sacrificio de expiación que le ordena hacer a Aarón, es por el pecado que cometió al hacer el becerro de oro. ¿Se acuerdan ustedes cuando Moisés estaba en el monte Sinaí y tuvo que descender antes del tiempo porque el pueblo que estaba bajo la orden de Aarón, influenciado por el pueblo, por tratarle de caerle bonito al pueblo, hizo hacer un becerro de oro para que el pueblo lo adore? Algunos creen que este primer sacrificio de expiación, Dios le ordena que ofrezca por ese pecado, el pecado del becerro de oro. Puede ser o no puede ser. Lo que sí era para, yo considero, para toda la vida pecaminosa que llevó a Aarón hasta ese
momento. Versículo 3 al 5. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: toma un macho cabrío para expiación, y un becerro, y un cordero de 1 año, sin defecto, para holocausto. Asimismo, un buey y un carnero para sacrificio de paz, que inmoléis delante de Jehová, y una ofrenda amasada con aceite, porque Jehová se apacentará hoy a vosotros. Y llevaron lo que mandó Moisés delante del tabernáculo de reunión, y vino toda la congregación y se puso delante de Jehová. Este también era un día clave, era el 8º día. Se le ordena al pueblo que traiga para ofrecer a Dios distintos tipos de ofrendas. El pueblo debía traer para ofrecer ofrenda de expiación, ofrenda de holocausto, ofrenda de paz y una ofrenda amasada con aceite. No lo vamos a volver a explicar porque todas estas ofrendas ya hemos visto con todo el detalle posible. Ofrenda, que era la ofrenda de paz, que era la ofrenda de expiación, de holocausto, y que era la ofrenda amasada con aceite, ya hemos visto. Así que por lo menos usted ahora ya tiene una idea de qué se trata cuando habla de todos estos tipos de ofrendas al Señor. Por lo menos ya no es un idioma chino, por lo menos ya tenemos nosotros una idea de qué se trata cuando la Biblia habla de estas cosas. Acá se le pide que ofrezca un macho cabrío. Según Levítico 4, nosotros la ofrenda del macho cabrío era para un jefe o para un príncipe. ¿Se acuerda que de acuerdo al animal era para un príncipe, era para el sumo sacerdote o para el pueblo común? El macho cabrío era para un príncipe, pero en este caso se ordena el macho cabrío. ¿Por qué? Porque era para príncipe, era para rico, era para pobre, había que ofrecer este animal para todo el pueblo de Israel. Era para todos y era en este caso un macho cabrío para todo el pueblo de Israel. Y dice Moisés: porque Jehová se aparecerá hoy a vosotros. Fíjese la seguridad con que habla el siervo de Dios. Habla con la seguridad de alguien que anda en obediencia con Dios. Habla con la seguridad de alguien que sabe que está haciendo las cosas a la manera de Dios. Habla con la seguridad de un siervo de Dios que sabe que le está agradando a Dios, que está haciendo conforme todo al plan y a la voluntad de Dios. Él sabía que todo lo que estaba haciendo lo hizo conforme al plan de Dios, y todo lo que hizo hacer era en obediencia a Dios. Sea que él entendía la cosa que estaba haciendo, o seguramente había cosas que Moisés no entendía, pero sin embargo aún así él actuó en obediencia e hizo que todas las cosas se obedezcan según lo de Dios. Por eso él habla con esa convicción. Por eso Moisés habla con esa seguridad de un verdadero profeta de Dios y dice: porque Jehová se aparecerá hoy a vosotros. Hoy Dios se va a aparecer. ¿Por qué? Porque Dios se lo había comunicado, porque él sabía que el plan de Dios era manifestarse en medio del pueblo de Israel. Entonces, ¿por qué? Porque al hacer todas las cosas conforme a Dios, la promesa ¿qué era? ¿La promesa cuál era? Que Dios habitaría en medio de su pueblo. Esa era la promesa. ¿Por qué todas las cosas que hemos visto anterior? ¿Por qué el tabernáculo? ¿Por qué las vestiduras? ¿Por qué los sacerdotes? ¿Por qué las medidas? ¿Por qué los tamaños? ¿Por qué? ¿Por qué todo? El fin de todo eso es para que Dios pueda habitar en medio de su pueblo. Entonces, él dice: Jehová se aparecerá hoy a vosotros. Y este 8º día era un momento crucial. Había expectativa en el pueblo de Dios. ¿Qué iba a suceder en este 8º día? Dice la Biblia: toda la congregación se puso delante
de Jehová. Toda la congregación, se amontonó ahí frente al tabernáculo. Toda la congregación se puso delante de Dios porque sabía que Moisés hablaba verdad, sabía que realmente Dios iba a aparecer al pueblo. Entonces el pueblo como que se abalanzó. Vio cuando, no sé, están por repartir algo y la gente está todo ahí, pero cuando aparece el que va, o el pagador, el que va a pagar, o lo que sea, la gente, bueno, pero este no era plata, no era dinero, no era nada de eso, era porque Dios se iba a manifestar. Entonces el pueblo se puso, todo el pueblo de Israel se puso delante de Jehová. Qué bueno es tener esa expectativa, esa seguridad, esa certeza de la visitación de Dios. Dios se iba a manifestar en medio del pueblo. Ellos fueron elegidos para ser su pueblo, pueblo de Dios. Al igual que usted. Ellos fueron elegidos para ser morada de Dios. Dios iba a morar en su campamento. Dios iba a morar con ellos. Al igual que usted. Usted es morada de Dios. Usted es el tabernáculo de Dios. Usted es el templo de Dios. Fueron elegidos para ser guiados, para llevarlo a la tierra de la promesa. ¿Recuerda usted dónde estamos parados? Hace un par de años salieron de Egipto y estaban yendo ¿a dónde? A la tierra prometida. Y ellos estaban recibiendo esa visitación de Dios y la promesa era que Dios los guiaría a la tierra prometida, a la tierra de la promesa, al igual que usted. Dios también promete estar contigo y acompañarlo hasta el final de sus días. Usted y yo vamos a la tierra de Canaán, a la Canaán celestial, a la tierra prometida, y hasta que lleguemos allá, Dios promete estar con nosotros. Ellos fueron privilegiados por Dios. Usted también. ¿O no? ¿O no siente privilegio? Claro que sí. Usted es un privilegiado de Dios. Usted es una privilegiada de Dios. Por eso usted y yo debemos entrar a esta casa con agradecimiento a Dios y debemos tener en nuestro diario vivir siempre un profundo agradecimiento a Dios. Además de la salvación, que tal vez es el milagro más grande y la bendición más grande que el ser humano puede tener, la promesa de que Dios estaría con nosotros hasta el fin del mundo es una de las promesas más excepcionales, más gloriosas, más espectaculares que Jesús nos dejó. Por eso Él le dijo a sus discípulos, antes de ir a la cruz, le dice, a ustedes les conviene que yo me vaya. A ustedes les conviene que yo me vaya. Es decir, Jesús le está diciendo a sus discípulos, es lo mejor que le puede pasar a ustedes, que yo me vaya, porque si yo me voy, enviaré el Espíritu Santo, el Consolador, que estará con ustedes. Jesús sabía que lo íbamos a necesitar en este transitar, y era lo mejor que nos podía pasar, Él enviaría a su Espíritu Santo, les conviene. Por eso considero que junto con la salvación, la presencia, el Espíritu Santo de Dios, siendo templo de Dios, es de las mayores promesas y de las mayores bendiciones y privilegios que tenemos usted. Un gran tesoro en sencillos vasos de barro, y decimos glorias a Dios por esto. Diga gloria a Dios. Glorias a Dios. Sigue diciendo Moisés, versículo 6. Entonces Moisés dijo, esto es lo que mandó Jehová, hacedlo, y la gloria de Jehová se os aparecerá. La firmeza del hombre de Dios. La seguridad otra vez del hombre de Dios. Dice, hagan esto que ordenó Jehová.
hagan esto que ordenó Jehová. Háganlo. Y la gloria de Jehová se os aparecerá. Hagan lo que Dios ordenó. La bendición de hacer lo que Dios manda. La bendición de hacer las cosas a la manera de Dios. La bendición de vivir en obediencia a Dios. Aquí le dicen, hagan esto que Jehová ordenó. Háganlo. Si ustedes hacen así, la gloria de Jehová se aparecerá a ustedes. Este sería una señal indubitable para que el pueblo de Israel tenga la certeza, la convicción de que Dios le ha tomado a ellos como pueblo. Tengan la certeza, la convicción de que Dios estaba con ellos y que Dios estaba interesado por ellos. Ellos ya tuvieron una manifestación de Dios. Recuerda Éxodo 40, cuando el tabernáculo fue erigido, dice, la nube de Jehová cayó sobre el tabernáculo de reunión. El pueblo fue testigo de esa manifestación de Dios. Se postraron sobre su rostro, adoraron, porque no podían hacer otra cosa. Delante de tanta santidad, se postraron sobre su rostro al ver la visitación de Dios. Era la nube de gloria tan pesada que Moisés no podía entrar al tabernáculo. Imagínense lo que era esa experiencia, la experiencia de la nube de gloria, la nube de Dios. Moisés ya estaba acostumbrado a esto. Moisés estuvo en la cumbre del monte Sinaí, allá que en el medio de los relámpagos, de los truenos, él se espantó delante de tanta gloria, de tanta santidad, de tanta majestad. Pero sin embargo acá todavía Dios le estaba sorprendiendo. No podían entrar a ese tabernáculo a causa de tanta gloria, de tan pesada la gloria de Dios. Y eso es lo que dice la Biblia. Dios nos quiere llevar de gloria en gloria. Lo de ayer ya pasó, lo de mañana es mejor. Dios quiere llevarnos de gloria en gloria. Nunca vamos a conocer la totalidad de la gloria de Dios. Nunca vamos a conocer la ilimitación de este Dios, la grandeza de este Dios. Por lo tanto, todos ustedes y yo debemos seguir buscando a Dios, porque Dios quiere manifestarse en mayor medida sobre la iglesia. Y Dios, usted puede conocer bastante de Dios, pero todavía no conoce nada. Dios todavía tiene mucho más para usted. Dios todavía tiene más para mí. Y Dios, tengo una buena noticia, Dios se quiere manifestar como nunca antes en tu vida. Sobre todo sabiendo que el tiempo se agota. Entonces, Dios se manifestó, pero ahora la gloria de Jehová se os aparecerá. Lo veremos en los próximos versículos. ¿Cómo que se aparecerá Jehová? Dios lo haría a través del fuego. Ellos ya tuvieron la experiencia de la nube de gloria, pero dice la gloria desde Jehová se os aparecerá, y esta vez lo hará a través del fuego. Versículo 7, por favor. Y dijo Moisés a Aarón, acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos, como ha mandado Jehová. Acércate al altar. Y acá hay algo, podemos destacar, por decirlo de alguna manera. Acércate al altar. Aarón no solo debía ofrecer expiación por los pecados del pueblo, sino que él debía primeramente ofrecer expiación por sus propios pecados. Por eso le dice Moisés, haz tu expiación. ¿Dice así o no? Haz tu expiación. Es decir, Aarón, antes de ofrecer expiación por los pecados del pueblo, debía ofrecer expiación por sus propios pecados. Estamos hablando del sumo sacerdote de Israel. Estamos hablando de Aarón, único sumo sacerdote, elegido por Dios para ser el representante de Dios en medio del pueblo. Repito, expiación por su propio pecado. Esto no habla de la imperfección de la ley levítica o la ley mosaica, como quiera llamarlo. La imperfección, repito, porque a
Aarón, sumo sacerdote, tuvo que ofrecer expiación por su propio pecado. Vuelvo a decirle, resalto la imperfección de la ley mosaica del antiguo pacto, antiguo testamento. Por eso el escritor a los hebreos, con tanta razón, habla y dice que el evangelio de Jesús es superior a Moisés, es superior a Aarón, es superior a la ley. Jesús es superior y el evangelio es superior a la ley. El evangelio de Jesús es superior, ¿por qué? Porque Aarón tenía pecado, pero el sumo sacerdote, el verdadero sumo sacerdote, Jesús murió sin pecado, murió siendo santo, sin ninguna mancha. Llevó el pecado de todos nosotros siendo santo, sin pecado alguno. O sea que el evangelio de Jesús es superior a los ángeles, superior a Moisés, superior a la ley, superior a Aarón, superior a todas las cosas. El evangelio que nosotros vivimos hoy y tenemos el privilegio de conocer es superior a todas esas cosas, y debemos decir glorias a Dios porque tenemos el privilegio de conocer el santo evangelio que Dios dejó para nosotros en esta generación. ¿Entiende? Es un privilegio. El evangelio es mejor. Es el evangelio de Jesús. Aarón era un tipo de Jesús. El sumo sacerdote era un tipo, pero el verdadero sumo sacerdote es Jesús. Y vamos a leer versículo 8 al 21. Aquí en todos estos versículos, Aarón ofrece las distintas ofrendas. Ofrece todas las ofrendas. Ya lo vuelvo a decir otra vez, ya vimos todo su significado. Y yo le voy a pedir a mi esposa que lea lentamente para que usted, mientras vamos leyendo, vaya recordando en su mente qué es lo que está haciendo Aarón. Vaya, mientras leemos, recuerde qué significa eso que está haciendo Aarón. Repito, ya no analizamos todo, ya hemos visto a través de la palabra de Dios, ya hemos analizado lo que significa, y ahora trate de poner por práctica, ponga a trabajar sus neuronas y trate de recordar mientras lees. Mi esposa, trate de entender, porque no lo vamos a analizar de nuevo, simplemente trate de recordar lo que ya hemos estudiado hasta la fecha. Por favor, del 8 al 21. Entonces se acercó Aarón al altar y degolló el becerro de la expiación, que era por él. Y los hijos de Aarón le trajeron la sangre, y él mojó su dedo en la sangre y puso de ella sobre los cuernos del altar, y derramó el resto de la sangre al pie del altar. E hizo arder sobre el altar la grosura con los riñones y la grosura del hígado de la expiación, como Jehová lo había mandado a Moisés. Mas la carne y la piel las quemó al fuego fuera del campamento. Degolló asimismo el holocausto, y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció alrededor sobre el altar. Vaya recordando lo que significa. Sí. Seguimos. Después le presentaron el holocausto, pieza por pieza, y la cabeza, y lo hizo quemar sobre el altar. Luego lavó los intestinos y las piernas, y los quemó sobre el holocausto en el altar. Ofreció también la ofrenda del pueblo, y tomó el macho cabrío que era para la expiación del pueblo, y lo degolló, y lo ofreció por el pecado como el primero. Y ofreció el holocausto, e hizo según el rito. Ofreció asimismo la ofrenda, y llenó de ella su mano, y la hizo quemar sobre el altar, además del holocausto de la mañana. Degolló también el buey y el carnero en sacrificio de paz, que era del pueblo, y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció
él sobre el altar alrededor, y las grosuras del buey y del carnero, la cola, la grosura que cubre los intestinos, los riñones y la grosura del hígado. Y pusieron las grosuras sobre los pechos, y él las quemó sobre el altar. Pero los pechos con la espaldilla derecha Era para los sacerdotes. los meció Sí. Los a meció. Aarón como ofrenda mecida delante de Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. ¿Se recordó más o menos o no? Todo eso que está haciendo Aarón ahora, ya no lo analizamos. Espero que se haya más o menos recordado de qué hablamos cuando hablamos de grosura, de derramar la sangre sobre el altar, todas esas cosas ya lo explicamos y ojalá por lo menos, como digo, ya no sea chino para usted, por lo menos ya tenga una idea de qué es lo que está haciendo Aarón ahí en ese momento. Bueno, vamos al versículo 22, por favor. ¿Qué hizo después de eso? Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo, y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. Después de ofrecer todas las ofrendas, después de ofrecer para Dios, Aarón alzó sus manos y bendijo al pueblo. Había distintos tipos de bendición. Por ejemplo, Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti. Eso era una forma de bendición. Lo que Aarón está haciendo luego de ofrecer es alzar sus manos y bendecir al pueblo de Israel. Ya como sumo sacerdote consagrado por Dios y para Dios. Dice, después de bendecir al pueblo, descendió. Versículo 23. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Aarón, sumo sacerdote de Israel, vuelve a entrar otra vez al tabernáculo, pero en esta vez acompañado por Moisés. Recuerdo que esta era la primera experiencia. Él, el día anterior, había terminado de ser consagrado como sumo sacerdote, pero el hombre que había recibido la revelación de Dios era Moisés. Por lo tanto, en esta primera oportunidad entran al santuario. Aarón entra acompañado por Moisés. Suponemos nosotros por qué entra Moisés acompañando a Aarón. Para en esta primera experiencia enseñarles cómo debía hacer las cosas allá adentro. Lo acompañó para que, por ejemplo, Moisés le enseñó cómo ofrecer el incienso, cómo preparar las lámparas, cómo preparar el perfume, cómo acomodar el pan de la proposición, etc. O sea, ¿para qué entró Moisés? Repito, Moisés era el hombre que recibió la revelación de Dios. Moisés era el hombre elegido por Dios para recibir las revelaciones, la voluntad perfecta de Dios acerca de todos los sacrificios, las ofrendas que el pueblo debe ofrecer. Y fue él quien recibió la revelación de qué tarea y qué trabajo, qué tipo de servicio harían los sacerdotes. Por eso, en esta primera oportunidad, tal vez entra con Aarón para enseñarle exactamente qué es lo que tenía que hacer y cómo debía ofrecer los servicios a Dios. Luego que hicieron lo que tenían que hacer conforme a la voluntad de Dios, salieron otra vez y en esta oportunidad los dos hombres de Dios bendijeron al pueblo. Bendijeron al pueblo de Dios. Y aquí sucede algo glorioso. Ellos hicieron todo como Dios le ordenó, ofrecieron los sacrificios como Dios lo ordenó, salieron, bendijeron al pueblo. ¿Y qué pasó? Se apareció la gloria de Jehová a todo el pueblo. Concluimos este capítulo 9 con un relato glorioso, porque sucede algo extraordinario. Dice que la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. La gloria de Jehová se apareció
a todo el pueblo. Significa que Dios aceptó el sacrificio que ofreció Aarón. Significa que se hizo todo conforme al plan de Dios. Y por eso dice todo el pueblo. Dios permitió que todo el pueblo de Israel sea testigo de la gloria de Dios, para que en ningún integrante del pueblo de Israel quede ninguna duda de que este Dios de la gloria le estaba tomando como pueblo suyo. Repito, ¿por qué Dios permitió que todo el pueblo de Israel sea testigo de la gloria de Dios? Acompáñame por favor, Juancito. ¿Por qué Dios permitió? Porque Dios no hace las cosas por casualidad. Cada palabra tiene un sentido, cada coma, cada tilde tiene un sentido en la palabra de Dios. Por eso dice que ninguna tilde, está hablando de una tilde, porque hasta la tilde tiene sentido en la palabra de Dios. Y aquí Dios permitió dentro de su propósito que todo el pueblo de Israel vea la gloria de Dios. Repito, ¿para qué? Para que ninguno de Israel, ninguna persona de Israel tenga duda de la realidad de Dios. Ningún integrante de la familia de Israel tenga duda de que Dios le estaba eligiendo a ellos como su pueblo. Dios permitió que todos vean su gloria para que entiendan que Él era su Dios único, celoso, santo, todopoderoso. Porque ellos ya sabían que este Dios era celoso. Ya se les relató Éxodo 20. Dios permitió, entonces repito, para que ninguno tenga duda y que ellos entiendan que Él era su único Dios. Ellos no podían tener otros dioses. Dios es uno. Y Dios se le estaba apareciendo para que ellos estén seguros de que Él era su Dios y no se le cruce por su cabeza tomar otros dioses. Pastor, ¿ellos lo tomaron así? Vamos a verlo más adelante. Dios hizo todo, pueblo. Dios hizo todo para que ellos no duden, para que ellos no se confundan. Dios hizo todo para que no haya incredulidad en el pueblo. Dios hizo todo para que ellos puedan deleitarse y regocijarse en Dios, sentirse bendecidos, privilegiados. Y Dios todavía lo sigue haciendo. Versículo 24 y cerramos. Termina este capítulo. Y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Se apareció fuego delante de Jehová. Consumió el holocausto. Dice la Biblia que cuando ellos vieron ese fuego descender de la presencia de Dios, alabaron a Dios. Y dice que se postraron sobre sus rostros. Aleluyas. El pueblo estaba en la expectativa ahí, todo apretado, todo codeándose. No sé cómo hicieron, pero cuando descendió fuego, la presencia de Dios apareció, se postraron ahí sobre sus rostros. Se postraron delante de la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque no podían tener duda de su realidad. Si había alguno que hasta allí tenía duda de que
Nah, ese es un cuento de allá, no sé. Pero al ver esto, ellos no podían tener duda de la realidad de Dios. No podían tener ninguna duda de la existencia de Dios. No podían tener duda de la grandeza de Dios. Se postraron y adoraron, regocijándose en el Señor, porque Dios se manifestó en medio de ellos y ellos estaban en viaje, y Dios le acompañaría en su viaje a la tierra prometida. Dios estaría con ellos rumbo a la tierra prometida. Su presencia estaría con ellos rumbo a la tierra prometida en ese viaje que estaban. Ya para esta altura ellos experimentaron que necesitaban de Dios en ese viaje. Y sabían que iban a necesitar de Dios en esa marcha en la que se encontraban. Se postraron delante de su rostro porque se sintieron indignos delante de tanta santidad. Se postraron sobre su rostro como símbolo de sujeción. En reverencia, reconociendo la autoridad de Dios. Cuando usted se postra sobre su rostro, se arrodilla delante de Dios, usted está reconociendo la autoridad de Dios. Usted está reconociendo que hay un Dios que está sobre todas las cosas. Usted está reconociendo que hay un Dios supremo, un Dios creador de todas las cosas. Usted está reconociendo la autoridad de Dios sobre su vida. Y está diciendo: Señor, estoy sujeto a tu voluntad. Significa que usted está sumiso delante de la presencia del Rey de Reyes, Señor de Señores. Aquí la Biblia dice que Dios se manifestó a través del fuego en el tabernáculo. Repito, Dios se manifestó en esta oportunidad a través del fuego consumiendo el tabernáculo del altar. Fuego. En el Nuevo Testamento, en Hechos 2, Dios se manifestó también a través del fuego. En este caso en lenguas repartidas como de fuego. Y ese es el fuego que nosotros sentimos en nuestro corazón. Ese fuego descendió de Dios. Ese fuego que sentimos en nuestro interior lo produjo Dios, lo produce Dios, viene de Dios. Ese es el fuego que arde en nuestro corazón. Hay un coro que siempre canta el hermano Marcos: ardiendo el fuego, en mi alma está. Ardiendo el fuego, en mi alma está. Ese es el fuego que nosotros sentimos, es el fuego de la presencia de Dios. Y así como todo el pueblo de Dios fue testigo de la aparición divina a través del fuego, manifestando su voluntad para con todo el pueblo de Israel, Dios quiere llenarnos de su fuego a todos. La Biblia dice en Hechos 2 que 120 estaban reunidos esperando la promesa del Padre. 120. Cuando el Espíritu Santo cayó en forma de fuego, no cayó sobre 80, no cayó sobre 100, no cayó sobre 115, ni tampoco cayó sobre 119. ¿Sobre cuántos cayó? Sobre el 100%. 120 esperaban, 120 fueron bautizados con el Espíritu Santo y fuego. 120 esperaban, los 120 fueron llenos del fuego de la presencia de Dios. Marca la voluntad de Dios. Así como en aquel momento Dios quiso que todo el pueblo de Israel fuese testigo de la gloria de Dios,
Dios en este tiempo, en el Nuevo Testamento, en Hechos 2, después de la muerte de Cristo, 50 días después, Dios quiso que los 120 sean visitados e investidos de ese poder de lo alto. Dios quiere que usted, yo, todos, la iglesia del Señor sea visitada, reciba la gloria, reciba la visitación, reciba ese fuego de Dios. Ese es el propósito de Dios, esa es la voluntad de Dios, para que ninguno tenga duda de su realidad, de su existencia, de su poder, de su presencia. Nadie desconozca de su gloria. Dios quiere que todos, pero lo que Dios necesita es que usted y yo busquemos de la gloria de Dios, viviendo a la manera de Dios. ¿Sabe por qué descendió fuego allá en el tabernáculo? Porque ellos hicieron todo a la manera de Dios, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Por qué cayó el fuego sobre esos 120? Porque esos 120 obedecieron a Dios y hicieron lo que Dios le dijo. Quédense en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Como ya dije en otras oportunidades, 500 eran aproximadamente, se fueron yendo. No supieron esperar, no creyeron, no obedecieron en síntesis. Pero hay 120 que sí le creyeron, que sí esperaron, que sí le obedecieron. 120 le obedecieron, hicieron las cosas como Cristo le mandó. No se fueron de Jerusalén, quedaron ahí, porque ellos decían, Jesucristo dijo que no nos fuéramos de acá hasta que seamos investidos del poder de lo alto. Andate si querés, yo me quedo acá. 120 le obedecieron. Los 120 fueron llenos de Dios. Dios quiere manifestarse al pueblo de Dios. Dios quiere manifestarse a todos, niños, preadolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, sin distinción de carteles, porque para Dios no hay excepción de personas. Dios quiere manifestarse, pero necesita que nosotros hagamos las cosas como Él quiere. Necesita que nosotros vivamos como Él quiere.